Solo 6 ingredientes. ¿Ensalada de aguacate apta para diabéticos? Hola mi gente linda. Para llevar a cabo esta saludable ensalada iniciamos con la cebolla roja, que en esta receta aporta un contraste perfecto. Usaremos media cebolla, la vamos a pelar, la partimos en plumas bien delgaditas o en cuadritos pequeños, según lo que más te guste. A mí me encanta en plumas porque queda más vistosa en la ensalada y su textura combina muy bien con la suavidad del aguacate. Si eres sensible al sabor de la cebolla cruda, un truquito, puedes ponerla en un recipiente con agua fría y unas gotas de limón durante 10 minutos, eso suaviza mucho su sabor. Luego escúrrela bien antes de mezclar. Me gustaría que te suscribas y formes parte de esta comunidad donde todos los días subimos recetas ricas, saludables y con muchísimas opciones que se adaptan a todo tipo de alimentación. Ahora continuamos con los protagonistas, los aguacates. Vamos a usar 2, y aquí te doy un consejito clave. Elige aguacates que estén maduros pero firmes, esos que se den un poquito al tacto, pero que no están aguados ni con manchas negras. Ese punto de maduración es perfecto para que al mezclarlos no se deshagan del todo, pero sí aporten esa cremosidad que tanto nos gusta. Los partimos por la mitad, retiramos el hueso con cuidado, y con una cuchara grande vamos sacando toda la pulpa. La cortamos en cubitos medianos, no muy pequeños para que se sientan en la ensalada. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Ahora vamos con el cilantro. Vamos a usar un cuarto de manojo, bien fresco y verde. Lo lavamos muy bien y luego lo secamos, porque a veces viene con tierrita o con humedad. Lo picamos finamente, con todo y los tallitos tiernos, porque ahí también hay mucho sabor. En una ensaladera o en un recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el aguacate, la cebolla roja y el cilantro. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de 2 limones, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Y listo, mi gente hermosa, ya tenemos una ensalada cremosa de aguacate que no solo es deliciosa sino muy nutritiva. La puedes servir inmediatamente o dejar unos minuticos en la nevera para que esté aún más fresca. Deliciosa ensalada de tomate para acompañar carnes, fácil y aptas para diabéticos. Hola. Bienvenidos nuevamente a Qué Rico Recetas. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada vamos con la cebolla de huevo roja. Vamos a usar una pequeña, que es suficiente para dar sabor sin que se vuelva muy invasiva. La pelamos, la partimos por la mitad y luego la cortamos en julianas bien delgadas. Si eres de los que no tolera tanto el picor de la cebolla cruda, te doy un truquito, déjala reposar unos 10 minutos en agua con un chorrito de limón antes de agregarla a la ensalada. Continuamos con los tomates. Vamos a utilizar 2 tomates maduros, de esos bien rojitos, jugosos, pero firmes. Los lavamos muy bien y luego los cortamos en 4 partes. Posteriormente retiramos todas las semillas. Una vez hecho esto, lo cortamos en julianas. Finalmente los reservamos. Me encantaría que te suscribas al canal y descubras las recetas que compartimos a diario, con muchísimas ideas saludables, sin azúcar y pensadas para toda la familia. Después seguimos con el pepino. Es refrescante,
Tiene un sabor suave y una textura crocante que le da ese toque especial a cualquier ensalada. Vamos a tomar uno mediano, lo lavamos muy bien y retiramos toda su cáscara. Luego cortamos a la mitad a lo largo y retiramos sus semillas. Una vez hecho esto, lo cortamos en julianas. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Seguimos con el cilantro, y aquí sí que no hay discusión, el cilantro le da vida a esta ensalada. Vamos a usar medio manojo, bien fresco, lo lavamos muy bien, lo secamos un poco y lo picamos finamente, incluyendo los tallitos tiernos que también tienen mucho sabor. En una ensaladera o en un recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el tomate maduro, el pepino, la cebolla roja y el cilantro. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de 2 limones, una pizca de sal, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Y ya está, mi gente linda. Así de fácil, así de delicioso. Tenemos una ensalada fresca, jugosa, crujiente y con muchísimo sabor. Puedes servirla inmediatamente, o si te gusta más fría, puedes refrigerarla unos 20 minuticos antes de servir. Esta ensalada es perfecta como acompañante de carnes a la plancha o asada. Apta para diabéticos, una sabrosa ensalada. Hola, mi gente linda. Bienvenidos una vez más a Qué Rico Recetas. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada vamos a comenzar con el pepino. Este ingrediente es súper refrescante y ligero, con un alto contenido de agua que nos ayuda a mantenernos hidratados, además de ser muy bueno para la digestión. Vamos a lavarlo bien bajo el chorro de agua, y luego puedes decidir si quieres dejarle la cáscara o pelarlo parcialmente. Para esta receta nosotros retiramos toda la cáscara y las semillas. Luego procedemos a cortar el pepino en cubos medianos. Finalmente lo reservamos. Te invito con cariño a que te suscribas, porque aquí compartimos recetas todos los días, con opciones caseras, saludables y sin azúcar, pensadas para todos los gustos y necesidades. Ahora pasamos a la cebolla roja. Vamos a usar solo media cebolla, la pelamos, la lavamos y la cortamos muy finamente. Si eres de los que les parece que la cebolla roja puede ser muy fuerte, te doy un truquito, colócala en un recipiente con agua fría y un chorrito de limón por unos 5 minuticos. Eso le quita ese picor fuerte y la deja con un sabor más suave, ideal para ensaladas. Seguimos con el cilantro. Vamos a usar solo un cuarto de manojo, que es suficiente para darle ese aroma fresco y característico que tanto nos gusta en la cocina. Lo lavamos muy bien, asegurándonos de quitarle toda la tierra, lo secamos con papel absorbente o un paño limpio, y lo picamos finamente. He colocado todos los ingredientes que necesitas en la descripción de este video. Así puedes consultarlos de manera fácil y rápida mientras sigues el paso a paso de la receta. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el pepino, la cebolla roja y el cilantro. Asimismo, incorporamos una lata de atún en lomos, el cual desmenuzaremos. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de un limón, una pizca de pimienta negra molida y una pizca de sal. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente,
asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Y listo, tenemos una ensalada fresca, saludable y deliciosa, con sabores equilibrados entre lo ácido, lo salado, lo herbal y lo crujiente. Esta ensalada la puedes acompañar con unas tostadas integrales, como guarnición de un filete de pollo a la plancha, de pescado al horno o incluso con arroz blanco si quieres algo más completo. Si te gustó esta receta, no olvides darle like al video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras preparaciones. Gracias por acompañarme en esta nueva receta, te mando un fuerte abrazo lleno de sabor desde Qué Rico Recetas, y nos vemos muy pronto con otra preparación deliciosa.